Los misioneros claretianos de América, MICLA, y la Escuela Bíblica Claretiana de Estados Unidos y Canadá presentan ¿Sabías tú qué? La carta de Pablo a los Gálatas. Cristología en la carta de Pablo a los Gálatas. Sabemos por nuestro tema introductorio que la carta de Pablo a los Gálatas fue escrita aproximadamente en el año 57 después de Cristo, a una comunidad compuesta en su mayoría de paganos, convertidos y algunos judeocristianos. Su tono duro tiene mucho que ver con temas de cristología, ley, evangelio y fe. Hoy nos enfocaremos en la cristología en la carta a los Gálatas. José Comblin comienza su comentario en la edición número 20 de Ribla, en el año 1995, con este párrafo. La gloria de Pablo es la cruz de Cristo. Gálatas 6:14. La gloria de Pablo es también la subsistencia por el trabajo. Segunda de Tesalonicenses 3:10. ¿No sería esta una misma gloria? En realidad, la cruz de Cristo para Pablo es evangelizar desde la condición de trabajador. De ahí la experiencia de fragilidad, la persecución, la inseguridad permanente, que son la condición del verdadero apóstol. Porque solamente en esa cruz es donde se puede anunciar la salvación, solo en Cristo. El tema central de la carta que hoy nos ocupa es el de Jesucristo y la idea del débil y el oprimido, que es la que da pie a la praxis liberadora por medio de la fe en Él. En el capítulo 1:1-2, Pablo nos dice: Pablo, apóstol, no enviado por hombres ni nombrado por un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de la muerte. Y en 1:3-4 agrega: gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo que se entregó por nuestros pecados para sacarnos de la perversa situación presente, según el deseo de Dios nuestro Padre. Nótese ya el tema central de esta carta: la liberación por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, por deseo de Dios Padre. 2 veces más se refiere a Cristo como buena noticia, y en tono de reproche a la comunidad, versículos 6-8. En el verso 10 nos agrega: si todavía quisiera agradar a los hombres, no sería servidor de Cristo. Para Pablo, Jesucristo es quien le revela la buena noticia, versículo 12. Es el Hijo de Dios revelado a él por medio del Padre, versículo 15. Ya en el capítulo 2, Pablo habla claramente de los falsos hermanos que se infiltraron para coartar la libertad que tenemos gracias a Cristo Jesús y reducirnos a la esclavitud. Esto en referencia a las prácticas de la ley de los judaizantes, que trataban de imponer la circuncisión como medio de salvación, coartando así la liberación ya obtenida por el hecho de creer en Jesucristo y la justificación a la que esta fe nos da acceso. Pablo menciona 8 veces el nombre de Cristo tan solo en los versículos 15 al 21, enlazados a temas de observancia de la ley y fe. En el versículo 19 al 21 dice: por medio de la ley he muerto a la ley para vivir para Dios. He quedado crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en carne mortal, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No anulo la gracia de Dios, porque si la justicia se alcanzara por la ley, Cristo habría muerto inútilmente. En el capítulo 3 de su carta, Pablo habla a los Gálatas una vez más de Jesucristo, quien en su autodonación por nosotros y nosotras, sometiéndose a la maldición de la ley con la muerte en la cruz, nos rescata y hace partícipes de la bendición de Abraham, que se extiende a los paganos, recibiendo por la fe el Espíritu prometido. Así pues, nos presenta a Cristo, promesa de salvación por medio de la fe. Y he aquí, capítulo 3, 23 al 29, el tema cristológico central de esta carta: la liberación del oprimido y del débil, diciendo: antes que llegara la fe, éramos prisioneros custodiados por la ley, hasta que se revelase la fe futura. De modo que la ley era nuestro guía hasta que viniera Cristo y fuéramos justificados por la fe. Pero al llegar la fe, ya no dependemos del guía. Por la fe en Cristo Jesús,
todos ustedes son hijos de Dios. Los que se han bautizado consagrándose a Cristo, se han revestido de Cristo. Ya no se distinguen judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos ustedes son uno con Cristo. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son descendencia de Abraham, herederos de la promesa. En el capítulo 4:4, Pablo se refiere a Jesús como Hijo de Dios. Y este título implica relación filial del Hijo con el Padre, Dios, y a su vez, la conciencia para las comunidades de libertad por medio de la fe en Cristo Jesús, que nos hace también hijos e hijas y herederos de la salvación. Y este conocimiento es el que hace que Pablo se vuelva indignado hacia la joven iglesia de los Gálatas, que siguen la ley y unas buenas noticias diversas a su evangelio, como medio equivocado de salvación y liberación. Una comunidad que, como dirá en el capítulo 5, a pesar de haberle recibido la primera vez como al mismo Cristo Jesús, versículo 14, hoy le causa nuevamente sufrimiento y dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes, versículo 19. Volviendo a nuestro tema central, en el capítulo 5, Pablo menciona una vez más el papel de Cristo como liberador y citó: Cristo nos ha liberado para ser libres. Manténganse firmes y no se dejen atrapar de nuevo en el yugo de la esclavitud. El título Cristo Jesús es mencionado 4 veces más a lo largo de este capítulo, pero en el versículo 11, Pablo hace una fuerte declaración. En cuanto a mí, hermanos, si todavía predicara la circuncisión, no me perseguirían, pero entonces habría acabado el escándalo de la cruz. Y aún en el versículo 24 agrega: porque los que son de Cristo han crucificado el instinto con sus pasiones y deseos. Por último, en el capítulo 6, menciona como medio de cumplir la ley de Cristo la ayuda mutua con las cargas, versículo 2. La salida falsa de la circuncisión para aquellos que no quieren ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, versículo 12. Y dice: lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Versículo 14. Y termina diciendo: ya llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes. Amén. Versículos 17 y 18. Hoy comenzamos con nuestro tema hablando desde la cruz del más frágil, del perseguido, del que sufre por la inseguridad de vivir en un sistema donde se nos ha olvidado que todos somos uno en Cristo y que al ser uno solo somos hijos en igualdad de condiciones. Y pareciera que los problemas, miedos e inseguridades que enfrentaba la comunidad de los Gálatas no están lejos de las que vivimos hoy en día en los Estados Unidos. Un país que se gloria de la libertad en todos los ámbitos. Si hace ya 2000 años Pablo hablaba de igualdad entre esclavo y amo, hombre y mujer, judío y griego, ¿cómo llegamos a un 2018 donde el presidente del país más poderoso del mundo habla de seres humanos de manera vulgar y discriminatoria? ¿Cómo la cruz de Cristo, que para Pablo significó el punto de partida para anunciar la salvación, se ha convertido hoy nuevamente en escarnio y vergüenza al representar al débil, al oprimido, al perseguido, al indocumentado? ¿Has pensado alguna vez lo que significa llevar esa cruz de Cristo en el pecho? ¿Te ha causado alguna marca el llevarla, como le causó a Pablo en su propio cuerpo? ¿Desde dónde es tu ser cristiano, tu ser humano? ¿Es desde la perspectiva de la mujer usada y acosada? ¿Es desde el más vulnerable, del indocumentado, del latino, del negro, del discriminado? ¿O partes desde el observante de una ley que te salva a ti, que te libra a ti, pero que condena y no ayuda a llevar las cargas del hermano y la hermana? Entonces, ¿cuál es la gloria del país más rico del mundo? ¿Dónde o en quién radica la tan preciada libertad que ofrece? ¿Y tú? ¿Cómo practicas la gracia de nuestro Señor Jesucristo en tu vida, en tu comunidad, en tu país? Pablo se gloría de la cruz de Cristo.
Y para ti, ¿en qué o en quiénes radica la gloria y la salvación que tú asumes? Gracias por ver este video. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal.